Lo que hemos estado revisando han sido propiedades que nos van a, que nos están ayudando a entrar a esta parte, que es el tema central de la unidad, teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Teorema fundamental del cálculo. Bien. ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo? Bueno, el teorema fundamental del cálculo, pues nos explica en esencia lo que es la integral, ¿sí? Y lo que podemos hacer con la integral. Ya hemos visto algunas cosas. La integral definida, acuérdense que la definida es cuando tenemos esos límites de integración, nos da los totales de la función en ese intervalo, ¿sí? Y esa función obviamente es una tasa de variación, es algo que cambia. Ya estuvimos platicando, por ejemplo, de que una integral definida podemos visualizarla como toda una película, mientras que las derivadas vienen siendo cada uno de los fotogramas en ese preciso instante, ¿sí? Que unidos, pues nos dan toda esa película, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos la tasa de egresados por mes, que vendría siendo la derivada, el equivalente de la derivada, aquí en el tecnológico podríamos decir, hubo 10 en enero, 8 en febrero, 3 en marzo, 5 en mayo, etc. La integral sería la suma de todos esos egresados de enero a diciembre y nos va a dar el total por año. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Otro, un circuito hidráulico. Yo conozco, por ejemplo, el flujo de agua. 50 litros por minuto. 50 litros por minuto. ¿Eso qué es? Pues es una tasa de variación. ¿Sí? Si yo quisiera sacar la cantidad de agua que ha pasado en 8 horas, ¿qué tendré que hacer? Si estamos diciendo que son 5 litros por minuto, ¿dije 5 litros por minuto? ¿Sí? Bien, pues tengo que multiplicar 5 litros por minuto por 8 horas, pero convertidas a minutos. ¿Están de acuerdo? Para sacar el total de agua que ha pasado en ese medidor y que sería lo que ya se acumuló en un tanque, en una cisterna, en una alberca, etc. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces hay que entender esas cosas. Ahora, muy importante decir que el teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones. No es una. Tiene dos versiones. La versión 1 es, que también se le conoce como parte A, es tal vez la que más se utiliza, perdón, la que menos se utiliza, disculpen, la que menos se utiliza, pero es la parte más esencial de la integral, y esa es esta. Fíjense bien, parte 1, algunos libros le llaman así parte 1. Por ejemplo, Stuart así le pone parte 1 del teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo, le voy a poner así, TFC. Entonces, la parte 1 o versión 1 del teorema fundamental del cálculo me dice que la derivada con respecto de x de la integral de 0 a t de f de, perdón, aquí le voy a poner de 0 a x de f de t de t, es igual a f de x. ¿Sí? Esa es la versión 1 del teorema fundamental del cálculo. Fíjense bien. La derivada con respecto de x de la integral de 0 a x de f de t de t es f de x. ¿Qué me dice esta versión del teorema fundamental del cálculo? Muchas cosas. Prácticamente me está diciendo
que la derivada y la integral son operaciones inversas. Si se fijan que la derivada prácticamente cancela la integral, me queda como resultado el integrando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Mira, la derivada cancela la integral, me queda el integrando, pero bajo la variable por la cual estoy derivando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí el integrando es f de t, no f de x? Esto es muy lógico. Esto es muy lógico. Si se fijan, esta es una integral definida, pero cuyo límite superior de integración es variable. El único que conozco es el 0. ¿Sí? Es decir, voy desde 0 hasta un valor variable. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo integro, si encuentro la antiderivada de esta función, me va a dar una función de t, pero al evaluar en los límites me va a quedar como función de x, y luego es que puedo derivar. Es decir, esta variable t es una variable auxiliar. ¿Por qué digo que es auxiliar? Porque la variable de la integral va a ser x. Yo estoy utilizando t porque ya no puedo volver a utilizar x. ¿Sí? No tiene lógica que me quede una función con x y luego tenga que evaluar con x. Por eso es que tengo que utilizar esa variable auxiliar. Eso lo van a utilizar mucho cuando vean la manera de ecuaciones diferenciales en transformada de Laplace. En transformada de Laplace también se utiliza, o la transformada de Laplace tiene una estructura muy parecida a esto, es una función integral. Esto viene siendo una función integral. La transformada de Laplace, si mal no recuerdo, es la integral de 0 a s de f de t e a la menos st de creo que es así. Sí, creo que sí es así. A ver, busquen la fórmula. Mira, ya estáis chateando, señorita. Joven, en vez de que estéis buscando ahí lo de la transformada de Laplace, búsquenla. Transformada de Laplace. Es que ya tiene varios años que no he dado ecuaciones diferenciales, por eso ya se me olvidó la fórmula. A ver, sí, e a la menos s, ajá, aquí está. Sí, ahí va. Aquí está. F de s igual a la integral de 0 infinito de e a la menos st, f de t de t. Es de 0 infinito. Sí, ya decía yo que algo no está bien. Es de 0 infinito. Entonces, bueno, no está muy parecida, pero fíjense bien, aquí se tuvo que haber hecho también un cambio de variable. ¿Sí? Pero este es el teorema fundamental del cálculo, versión 1. Si se fijan, prácticamente nos está diciendo que la integral y la derivada son operaciones contrarias, son operaciones inversas, por eso es que se cancela, me da como resultado el integral. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y luego la versión 2 del teorema fundamental del cálculo, ese sí es más común, ese sí lo han utilizado quienes ya llevaron cálculo integral en la preparatoria, y es así. Parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Y nos dice que la integral de a a b de f de x de x es igual a la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Si se fijan, este es f mayúscula. Ojo, no es f minúscula. F minúscula es el integrando. F mayúscula es la antiderivada. ¿Qué significa? Significa que si yo derivo la antiderivada, me va a dar como resultado el integrando. ¿Sí? Esta es la que seguramente todo mundo ha utilizado. ¿Quiénes no llevaron cálculo integral en la prepa? ¿Quiénes no llevaron cálculo integral en la prepa? ¿No? ¿No han visto cálculo integral entonces? Todos los demás sí. ¿Sí la llevaron? ¿Sí? ¿Cómo me llevaron?
Bueno, pero sí vieron integrales definidas, y para sacar integrales definidas se encontraba la derivada. Es que era un poco nuevo y ¿Cuándo fue eso? fue en el 77, 18. ¿Sí? Un poco nuevo y nos evaluó con un proyecto del medio ambiente. Bueno, pues ahí están las dos partes, ¿ok? Sale. Continuamos. Y luego les hablo acerca de lo que acaba de decir el ingeniero. Sí, porque también por ahí hay bastantes cositas. Y no las voy a decir yo. Voy a poner los vídeos para que se den cuenta quiénes hablan de eso. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, porque yo les puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero ya les dije, investiguen, investiguen, investiguen. Siempre tienen que investigar. Hay algo, y esto ya está demostrado, hay algo en la actualidad que quiere que la gente no piense. No piense, no sea crítica, no se pregunte las cosas. ¿Sí? Y por eso vemos las mugres esas del softwarecito ese de los vídeos, canciones estúpidas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente se vea así. Ustedes van a decir que exagero. No, no, porque ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen, chavos. Ellos mismos lo están diciendo. No lo estoy diciendo yo, sino los que lo están ocasionando lo dicen. Qué triste que no te des cuenta de que hasta ellos mismos están reconociendo el por qué. ¿Vale? Pero yo les voy a poner los vídeos para que se den un quebor. ¿Sí o no? Sí, para que se quiten la venda de los ojos. Vamos a continuar. Entonces ahí están las dos versiones del teorema fundamental del cálculo. Bueno, pues esto ya está. Y vamos a empezar con los ejercicios. ¿Sí o no? Oigo. Fíjense bien, los ejercicios que son con grafiquita no los vamos a brincar, porque para eso necesito proyectar. ¿Sí? Para que me acuerden. ¿Sí? Vamos a brincarnos ahorita con los que no es necesario. Entonces vamos a hacer del 7 al 18. Estamos en los ejercicios del 5.3. Vamos a hacernos el 9, por ejemplo. ¿Sí? El 9 dice así: utiliza la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de la función. Bien. Y entonces nos dice g de y es la integral no g de y de 2 a t de t cuadrada seno cuadrada de t. ¿Sí? Ahí está. Entonces me está pidiendo que derive esa función. A ver, si voy a derivar a g de y, ¿cómo debo de poner su derivada? ¿Cómo? D de y, porque la variable independiente en este caso es y. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí se fijan que la variable auxiliar es t? ¿Por qué? Porque esta es una función integral. ¿Por qué se llama función integral? Porque uno de los límites es variable. Entonces, el integrando no puede tener la variable que es la variable de la integral. Por eso se utiliza t. Pero yo pude haber utilizado r, s, cualquier otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué t? ¿Por qué t? Ustedes se van a preguntar. Bueno, pues es que esto tiene su razón. Y ya se los dije. En matemática hay estructura, hay orden. Y sobre todo hay tradición. Cuidado con aquella babosada que quiera destruir la tradición. ¿Sí? Ya se amoló el asunto. ¿Sí? Aguas. La tradición es una cosa muy noble, porque viene de traditio. Traditio. Es decir, transfiero, entrego. ¿Sí?
O sea, yo recibo y luego yo transfiero. Es la cultura. ¿Sí? Entonces aguas cuando empecemos con babosadas que quieran su petición, porque ya se jodió el asunto. Aguas. Nomás póngase a pensar nosotros que tenemos una cultura admiradísima en el mundo, ¿no? A pesar de tantas tonterías. Entonces que venga Juan de la fregada a decir, pues yo lo saco a patadas de aquí, de México, ¿no? Aguas. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de eso? Porque la tradición, ya les dije, es que las palabras, las letras que se encuentran en la tercera parte del alfabeto son parámetros. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Las últimas, variables reales, 3/4 partes parámetros, las del medio, variables enteras, y las del principio, constantes, ¿sí o no? Eso es en matemáticas, así ya está. Entonces, por eso es que esto es con T. ¿Por qué? Porque es como un parámetro, una variable auxiliar. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, voy a derivar a esto. Entonces sería así. ¿Sí? ¿Oigo? ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa si yo derivo eso? Me va a quedar de cosa el integrando, pero bajo la variable de la derivada. Y cuadrada seno de y. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ustedes van a decir, a ver, espérate. Mira, aquí en el libro dice que es, yo que le puse de 0 a t, ¿cómo le había puesto? ¿De 0 a t? ¿Sí? De 0 a x. Ustedes van a decir, pero es que este no empieza desde 0. Este empieza desde 2. No hay problema, está bien, te lo voy a demostrar. Fíjense bien. A ver, muchos libros lo empiezan desde 0 a x, pero muchos otros, como por ejemplo el Arzón, empieza desde a, donde a es cualquier valor. Pero vamos a analizarlo desde 0. A ver, tú dirías, a ver, bueno, como este libro sí empieza desde a, están de acuerdo que no había bronca, ¿verdad? Porque a sería 2, ¿sí? Pero el que yo les puse empezaba desde 0, pero no hay ninguna bronca. ¿Por qué? Porque si yo lo veo así, entonces tendría que hacer esto. A ver. No, yo quiero hacer esto, claro, como que sea. Si yo lo veo así, ¿qué sería? Yo tengo esta, pero ¿cómo le empiezo desde 2? ¿Cómo le empezaría desde 0? Muy fácil. Tendría que hacer eso. De 0 a 2, de f de t, perdón, de t cuadrada, seno de t, luego se la resto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Para que no se altere. ¿Sí están de acuerdo? Y luego sumo lo que tenía, que es de 0 a t. Perdón, de 0 a y. De t cuadrada seno de t de t. A ver, ¿sí están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? Porque se le estoy sumando y se le estoy restando. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hago? Mira, estos dos cuadritos los sumo y por la propiedad aditiva de intervalos, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sería de 0 a 2, perdón, de 0 a y. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Y bueno, esta se quedó huerfanita, man. Se quedó huerfanita. Entonces ahora sí, aplico la propiedad de linealidad. ¿Se acuerdan que se llama propiedad de linealidad? No oigo.
aplicamos la propiedad de linealidad y me va a quedar así. ¿Sí sabes o no? ¿Sí? Y entonces esta, ahora sí es como yo les dije, ¿qué me va a quedar? Y cuadrada, 0 de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Menos. ¿Y esta qué me va a quedar? Me va a quedar 0. ¿Por qué? Porque el resultado de una integral definida, suponiendo que es continua, y de hecho esta es una función continua en cualquier intervalo, le va a dar un número. ¿Sí o no? Y la derivada de un número, ¿cuánto es? 0. Lo mismo. ¿Sí? Por eso muchos libros la ponen desde 0 a y, o hay otros libros que la ponen desde a y. No importa. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ok, bueno, pues ahí está ese ejercicio, está muy facilito, pero no todos son facilitos. Hay unos que tienen sus cositas. Por ejemplo, el 14. Puede ser el 14, puede ser el 15, incluso... a ver, agárrense uno del 13 al 18. A ver, ¿cuál? A ver usted, señorita, que nos interrumpió hace ratito, hasta nos espantó. Sentimos que le pasaba algo. ¿Qué pasó? 16. Bueno, 16. ¿Dónde? Sí. Vamos a ver 16 y ahorita hacemos. ¿Sí? Sí. A ver. Dice, y es la integral de 1 a coseno de x de 1 más v cuadrada a la 10 diferencial de v. ¿Sí? Ese es el 16. ¿Sale? ¿Sí o no? Y también vamos a derivar. Vamos a derivar a y. ¿Estamos de acuerdo que es la variable dependiente? ¿Con respecto de quién? ¿Con respecto de quién? Con respecto de x. Sí, porque acuérdense que esta es una variable auxiliar nada más. ¿Sí? ¿Sí o no? A fin de cuentas, esta es una función integral cuya variable es x. ¿Sí? Por eso tenemos que derivar con respecto de x. Bien. Entonces, pues significa que voy a derivar. ¿Quién es y por la integral? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ahora pasa una cosa. El límite, fíjense cómo en el teorema fundamental en esta versión del teorema fundamental del cálculo, el límite inferior es constante, A, aunque ya vimos que sí es cero, no hay bronca, ¿sí? A, y el superior es variable, ¿sí? Aquí, ok, es variable, pero es una función, ¿sí o no? O sea, no es variable como tal, sino que es una función. Entonces ahí es diferente el asunto, ¿sí o no? Ya es diferente el asunto. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, pues vamos a aplicar un cambio de variable y vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Bien, por lo siguiente. Primero que nada, un cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Que en vez de utilizar coseno de x, lo pongamos como variable. Por ejemplo, z. Yo voy a decir que z sea ese coseno de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ese es un cambio de variable. Si se fijan entonces, esa integral
Lo voy a poner aquí aparte, no así seguido, para que vayamos, para que no nos perdamos. Si yo hago este cambio de variable me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Y ya tengo variable como límite, ya no tengo función. ¿Sí? Bien. Pero, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que recuerden que esta va a ser una función ¿de quién? Ya no va a ser de X, ya va a ser de Z, porque hice ese cambio de variable. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, fíjate bien, aquí está la clave de todo. Yo quiero dy de X, pero como voy a derivar esta integral y hice ese cambio de variable, entonces en realidad sería con respecto de Z, porque hice ese cambio de variable. ¿Sí están de acuerdo? Pero ahora viene el truco, la regla de la cadena. Como yo debo de tener, bueno, aquí sería dy de Z. Acuérdense que y es la integral propiamente. ¿Sí están de acuerdo? Entonces estoy derivando la integral con Z. Sí quedó claro eso, ¿no? Al hacer ese cambio de variable. Pero yo no quiero con respecto de Z, yo quiero con respecto de X. Bueno, pues está muy simple. Multiplico por dz en dx, que es la regla de la cadena, ¿sí o no? Y si se fijan, me va a quedar el dy en dx, que es lo que quiero tener. ¿Sí se entendió? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí le voy a poner d con respecto de z así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Esto, ¿quién viene siendo? Esto de aquí es el dy en dz, pero quedamos que teníamos que multiplicar por el dz en dx, y el dz en dx es así. ¿Sí están de acuerdo o no? Esto de aquí, ese, nada más se lo voy a poner de esta forma. Eso de aquí es el dz en dx. Y ya me va a quedar el d y el d. ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? Luego, entonces, esta derivada, ¿cuánto vale? 1 más z al cuadrado a la 10. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que cancela la derivada, cancela el integral, ¿no? ¿Sí o no? Por ¿cuánto vale esta derivada? ¿Cuánto es la derivada del coseno de x con respecto de x? Seno de x, ¿no? No. La derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Sí. Yo creo que me decían. Ahí está, menos seno de x. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, para que se vea bonito, la puedo poner así, pero ¿qué pasa? Que z era una variable auxiliar nada más, un cambio de variable. Me tengo que regresar a la variable original y entonces me va a quedar así. 1 más coseno cuadrado de x a la 10. Y ahí está. Ese es el resultado. ¿Sí lo entendieron? No oigo. Está fácil, ¿no? ¿Sí? No oigo. ¿Sí? Ingeniero, ¿puedes prender la luz, por favor? Gracias. ¿Otro? Oigo. A ver, pues agárrense otro. ¿Uno de los qué?
A ver, por ejemplo, puede ser el 17 si quiere. ¿Ve? Bueno, ya le borramos, ¿no? Nada más déjenme enfocar un poquito esta situación. Bueno, ya le voy a borrar. Fíjense, ahora es así. Y igual a la integral de 1 menos 3x a 1 de u cuadrada, perdón, u cúbica sobre 1 más u cuadrado, diferencial de u. ¿Sí? Lo mismo, hay que derivar. O sea, hay que sacar esto. ¿Por qué? Porque mi variable, acuérdense que esta es una función integral, así se llama. ¿Sí? De hecho, les digo una cosa. A ver. Esta es una integral definida. ¿Sí o no? En muchos libros, en mucha literatura se le conoce como integral de área, porque geométricamente es un área. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Pero, si uno de los límites es variable, por ejemplo el superior, ustedes van a decir, a ver, ¿por qué el superior? ¿Por qué no el inferior? No hay ninguna bronca, es lo mismo. Pero por cuestiones prácticas se pone el superior. De hecho, fíjate que aquí, el que es variable es el inferior. Ahorita vamos a ver esa situación. Bien. ¿Esto qué significa? Fíjate, te voy a decir una cosa. Supongo que la gráfica de f de x es esta. ¿Sale? Entonces, tú vas de A a B. Esta integral es ¿qué cosa? Es esto. ¿Sí o no? Geométricamente. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué es esto? Aquí el límite superior es variable. Entonces es un área variable. Por eso también se le conoce como función de área. Es decir, va a ser el área desde A a donde tú quieras que sea el valor de x. ¿Sí se entiende? Haz de cuenta que te haces esto. A donde tú quieras. ¿Sí o no? Por eso se llama función de área. ¿Quedó claro? ¿Sí? Haz de cuenta que es como, por ejemplo, cuando le pones ahí en algunos softwares, ¿no? De aquí a empiezas a jugar. ¿Sí o no? Y hasta que no le sueltas, pues ya se acaba. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. ¿Por qué? Pues porque el límite de la... el límite inferior en este caso es variable. Pero bueno, para que nos lo acomodemos bien, sabemos que el que tiene que ser variable es el límite superior. ¿Qué lo queríamos para ponerlo como límite superior? Pues cambiamos el signo, ¿sí o no? Si se acuerdan de esta propiedad, ¿no? Ahí está. Ya pusimos como variable límite superior, nada más con ese signo. Es una de las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces regresándonos ahora aquí, ¿qué pasa? Que el límite superior es variable. Entonces voy a tener que utilizar la regla de la cadena. Y para utilizar la regla de la cadena tengo que ponerme de acuerdo qué variable voy a utilizar para cambiar. Voy a utilizar z. ¿Sí? Entonces, pues están de acuerdo que al aplicar la regla de la cadena, pues es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Claro, eso ya es aparte, ¿eh? Porque aquí ya voy a derivar. Aquí ya voy a derivar. Derivada de y con respecto de x es
La derivada de y, ¿quién es y por la integral? ¿Sí? Derivada de y con respecto de z, pero obviamente aquí lo voy a poner así, y acá abajito, ya sé que z es 1 menos 3x. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Esa es la derivada de y con respecto de z. ¿Por quién? Por la derivada de z con respecto de x. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a dar? Esta derivada que es igual a menos z cúbica sobre 1 más z cuadrado. ¿Sí o no? Y esa derivada cuánto es menos 3. Entonces me va a quedar 3 por eso. Pero ya me regreso a la variable original. Y si me regreso a la variable original, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 1 menos 3x al cubo sobre 1 más 1 menos 3x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, esta versión 1 del teorema fundamental del cálculo, pues básicamente lo que nos dice es la esencia misma de la reciprocidad o de la, pues sí, reciprocidad entre la integral y la derivada. Si se fijan, pues es un concepto muy valioso. Y pues bueno, ahí está la cuestión. Ok, pues bueno, pues le dejaríamos hasta aquí. Dios mediante, continuamos el día de mañana. Que pasen buena tarde. Pónganse a estudiar, que pasen buena noche. ¿Sí? Sean felices. Dios mediante, mañana nos vemos.